Venir aquí a darnos una plática. En fin, pues, bueno, gracias por la invitación, Salvador, y a los organizadores, Emilio, Marcos, Carlos. Bueno, pues sí, esto va a ser más mundano, no hay resultados fundamentales, pero yo creo que lo bonito es compaginar las varias áreas, ¿no?, de las matemáticas. Entonces, voy a empezar revisando un poquito lo que son las wavelets. Después voy a hablar un poquito sobre lo que yo llamo sus descendientes direccionales. Introduzco la transformada de Radon, lo que es la tomografía computarizada y su relación con las shearlets, otro sistema de representación que se llama curvelets. Y voy a hablar de los resultados de otras personas y la comparación de lo que yo obtuve. Entonces, las wavelets. Bueno, primero, pues dos de mis admirados, ¿no? Que creo que vienen bien en la escuela porque no hay que hacer una distinción entre las matemáticas teóricas o puras y las aplicadas, ¿no?, si queremos progresar. Y bueno, la relevancia de las wavelets, no solamente en el procesamiento digital de señales, sino en teoría de operadores. Han tenido mucho que decir las wavelets. Entonces, hago una revisión de Fourier y lo escribo aquí. Ya saben, ya lo dijo Marta. En el sentido de la norma L2, pues podemos expresar a F como una combinación lineal o de F con los elementos del sistema por los elementos del sistema, y además este sistema es ortogonal. ¿Sí? Entonces, bueno, las I's indican la frecuencia en la que están oscilando los elementos de la base, porque además es una base para L2. Y bueno, una desventaja es que no podemos tener fácilmente un análisis local porque el soporte de los elementos de las funciones pues se extienden en todo el periodo, ¿no? Entonces no podemos localizar bien en dónde existen transiciones. Hace 108 años, creo, Haar encuentra, poquito más, Haar encuentra un sistema ortonormal de funciones que son dilataciones de una original y traslaciones. Y lo que obtuvo Haar es que, bueno, es un sistema ortogonal y otra vez en el sentido L2 podemos expresar F como JK como las sumas de las proyecciones de F contra los elementos del sistema por los elementos del sistema, ¿sí? Y esto vuelve a ser ortogonal. ¿Sí? Para J' y K' distintas de J y K. La ortogonalidad se verifica muy fácilmente porque con las traslaciones, no he dicho, ahorita lo voy a decir, ahorita aparece. Son las traslaciones, las wavelets, o el sistema de wavelets es el conjunto de traslaciones, dilataciones diádicas normalizadas en L2. Entonces, si estoy haciendo traslaciones, aquí se ve muy fácilmente que si traslado esta en este periodo, pues se va a hacer cero, porque la integral de esta función por esta función en este cacho, pues vale lo mismo que esta función y se integra a cero, ¿no? Entonces, una de las propiedades de las wavelets es que esto tiene momentos nulos, ¿no? Se pueden construir.
Una primera crítica diría alguien, bueno, es que aquí el sistema es discontinuo. Pues se pueden hacer continuas, ¿no? Con varios momentos. Esto viene muy bien para cuando queremos hacer compresión de señales, porque si la wavelet tiene soporte compacto y la función que queremos analizar es suave en un trozo, pues cuando la multiplicamos por una wavelet que es delgadita, pues en este trozo pues va a ser casi cero, ¿no? ¿Sí se ve? La integral de la función contra una phi j o psi jk, la integral de eso va a ser casi cero, entonces lo podemos despreciar y nos quedamos con menos datos, ¿sí? Entonces esta es una ventaja. La otra es que, bueno, tiene muy buena localización, es el sistema de traslaciones y dilataciones normalizadas en L2. Como es una base, pues podemos representar a F de esa forma, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí le voy a cambiar de letra entonces. Le voy a cambiar de letra. Fin. Bueno, una condición para construir estas wavelets es la condición que se llama condición de Calderón, que se puede escribir de varias formas, en varios contextos. Y esa condición de Calderón simplemente me está diciendo que si agarro la transformada de Fourier en ambos lados, a lo mejor no lo han visto, creo que sí, las convoluciones, a lo mejor lo mencionó Marta, las convoluciones en tiempo se reflejan en productos en frecuencia, y este es el producto y sale la transformada de Fourier, y como estoy pidiendo que esto sea 1, pues ya le hice, ¿no? Antitransformo. Si yo parto esta integral en pedazos diádicos, pues me queda esto. No es difícil, no es muy difícil de probar. Y esta es otra condición que se llama también condición de Calderón, pero que la usaron mucho Fraser y Jaward, que están aquí arriba mencionados, en lo que ellos llamaron la transformada phi, que es un poquito más general que lo de las wavelets. Ellos no pedían un sistema ortonormal, sino algo relajado. Una base o un frame, y un frame es un poco más que una base. Es una sobrerepresentación, es un sistema de sobrerepresentación. Y eso a veces viene bien en las aplicaciones, porque si se te mete ruido, pues tienes más datos para reconstruir la señal original. Esta es, bueno, en 2 dimensiones, esta suma en frecuencia es 1. Y en 2 dimensiones, con las wavelets, tenemos las wavelets horizontales, verticales y diagonales, ¿sí? Y así podemos expandir o abarcar todo el plano. Y si las wavelets son suaves en frecuencia, pues esto es una partición suave de la unidad, ¿sí? Y no sé si lo mencionó Marta, pues tenemos que F convolución con la delta de Dirac, pues te vuelve a dar la F, ¿no? Entonces, si yo tomo la transformada, ¿sí? Y esto es lo que nos está diciendo, voy a descomponer la delta de Dirac, la unidad, pero en frecuencia, y después la puedo volver a reconstruir. Y entonces el análisis ya va a ser por escalas, ¿no? Cada anillo rectangular es una escala. Para los más viejitos es como el ecualizador, ¿no? Los más jóvenes no saben lo que es un ecualizador. Pues es cuando seleccionas las graves, las frecuencias graves,
y las frecuencias agudas, ¿no? Los agudos. Entonces ahí puedes hacer tu procesamiento de señales o análisis de señales. Las ventajas es que existe una teoría en continuo, una teoría en parámetros discretos y también en conjuntos discretos, en grupos finitos. Es decir, que se pueden programar y todo calza, todo se puede, la teoría del continuo te la puedes llevar a la discreta, ¿sí? Tienen buena localización en tiempo-frecuencia. Recordemos que la de Fourier, como dije, pues sus elementos abarcan todo el intervalo en espacio, pero en frecuencia, pues tenemos aquí algo, ¿no? Tenemos una frecuencia. Entonces, en frecuencia tiene muy buena localización, pero en tiempo tiene muy mala, ¿sí? Se pueden construir las wavelets para que tengan muy buena localización tanto en tiempo como en frecuencia. La versatilidad, lo de los momentos, regularidades que sea CK para alguna K. Y bueno, la localización en tiempo es el decaimiento, ¿sí? Es un sistema de representación, es una base ortonormal o más generalmente se pueden construir marcos. ¿Qué más? Tiene buena, fácil implementación numérica. Para los que no sepan, la transformada de Fourier rápida tiene más o menos como O n log n, donde n es el número de datos, es lo que tarda, la complejidad del algoritmo. Entonces, uno ve que incluso las wavelets pues va más rápido, ¿no? Logarítmicamente, pero un poquito más rápido. Se usa en el formato JPG 2000, si no se ha implementado el formato ese es por cuestiones legales, no porque no funcione mejor que JPG de hace 20 años. También en el cine digital, mucho se hace con wavelets y pues, podemos ver a Messi, al mejor jugador del mundo, anotar goles por ESPN. Entonces, ahí están las wavelets, entre otras muchas, ¿no? La detección de ondas gravitacionales, pues también ahí estuvo, las wavelets, ¿sí? Entonces, tiene muchas aplicaciones. Teoría de operadores pseudodiferenciales, paradiferenciales, etc. Entonces, hay para todos los gustos. El problema de las wavelets es que están basadas en descomposiciones diádicas. Eso quiere decir que en el espacio me voy a fijar en cubos diádicos, y si tengo alguna singularidad o alguna discontinuidad, pues voy a ver con las wavelets, voy a ver puntos, no voy a ver la geometría. A lo mejor lo que me interesa es ver la geometría de las singularidades. Los solitones, los frentes de onda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues capturar la geometría de esas singularidades o de esas discontinuidades. Se han propuesto muchas sistemas. Dos de ellos son las contourlets, que fueron hechas por ingenieros. Entonces, tiene muy buena teoría discreta, pero no tiene el equivalente a la teoría continua. Las curvelets están definidas en el continuo, pero en coordenadas polares, y por lo tanto su discretización es muy difícil, no porque las pantallas no sean redondas o rectangulares, sino porque las coordenadas son rectangulares, ¿no? Un sistema muy parecido a las curvelets son las shearlets. Las shearlets están definidas por operadores afines o tipo afines, con lo cual se respeta el mallado, ¿cómo se llama? El enrejado de los enteros, y por lo tanto es más fácil su implementación numérica y más exacta. Entonces, las shearlets. Lo voy a apuntar acá.
Las shearlets son entonces, las construimos en el lado de la frecuencia y le pongo, ahora sí, psi de H va a ser la shearlet horizontal. Uno abajo, uno arriba. ¿Sí? En donde psi1 es de hecho una wavelet de Meyer, que es en frecuencia, es de soporte compacto, infinitamente diferenciable y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Con esas funciones. Y la psi2 es una función chipote que va a cumplir algo así como si sumo las traslaciones de esa función, sin dilatarla, pues me va a generar la función 1, ¿sí? Aquí se puede construir. Y bueno, voy a tener una condición tipo Calderón en un subconjunto de R2. Ahorita vamos a ver qué subconjunto de R2. Y además, como necesito cosas para capturar la energía, la geometría, necesito un poco de... aquí lo que fallaba en las wavelets era la isotropía, es decir, que se expandía y se contraían de forma diádica, en ambas direcciones. Entonces aquí quiero mover un poco esa geometría, ¿no? No quedarme con la descomposición diádica, porque ya vimos que eso es lo que falla. Entonces introduzco la matriz de dilataciones anisotrópica. La H va a ser algo así como 2 a la 2J, 0, 0, 2 a la J. Entonces voy a expandir 4 veces en cada escala lo horizontal y 2 veces en cada escala lo vertical. Y la matriz shear, pues es una matriz que respeta volúmenes, pero que me va a ser oblicuo. En la escala 0 me va a ser oblicuo ¿sí? Me va a ser oblicuo el cubo o el cuadrado 1, 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí? Entonces, cuando le pongo aquí el menos 1, pues me llevo este cuadrado, este cubo, por acá. ¿Sí? Y así voy a empezar a hacer más direcciones en cada escala. Entonces, a A la llamo dilatación anisotrópica, es decir, distinta dilatación en ambas direcciones. Y el operador shear, pues simplemente me va a dar la direccionalidad que estoy buscando. Entonces, es un marco de Parseval. Entonces, las shearlets es el conjunto o el sistema de traslaciones, dilataciones shear y dilataciones anisotrópicas normalizadas en L2, tal que tengo una relación de Parseval, ¿sí? A lo que parece una relación de Parseval. De hecho, es una relación de Parseval, ¿sí? Lo que vamos a perder aquí es la ortogonalidad, pero tengo reconstrucción perfecta. Eso es lo bonito. Tengo reconstrucción perfecta. ¿Cómo se ve entonces la condición de Calderón? Pues fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi la descomposición del plano de frecuencias, porque dije, bueno, esto es análisis armónico, tiene que haber música, y si las shearlets tiene escalas, pues podemos decir, así como el fondo de las escalas surge una shearlet que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra escala enmudece,
Pues fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esta descomposición, ¿no? Entonces, cada una de estas es una shearlet, ¿sí? Y de escala a escala, pues se hace más delgadita. Estoy buscando que sea altamente anisotrópica para poder capturar los objetos. ¿Cómo se ve entonces la partición del plano ya no en particiones diádicas? Pues entonces ese operador shear y esta anisotropía pues va a hacer que en una dirección crezca más el soporte de la función y que pueda capturar entonces ahí las discontinuidades, y esta pues me va produciendo paralelogramos cada vez más inclinados, ¿no? Y pues así como en las wavelets había matemáticos que nos hacían la vida de cuadritos, pues ahora nos hacen la vida de paralelogramitos. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, algunas características es que, bueno, si las wavelets en este espacio que se llama de caricatura, las imágenes de caricatura, porque son suaves excepto en curvas suaves, pues en wavelets tenemos la ventaja de que con menos elementos podemos producir un error menor que aquí, ¿sí? Y eso ya está demostradísimo. Pues cuando introdujeron las curvelets y las shearlets, dijeron, bueno, pues en ese mismo clase de funciones, que es de caricatura, sí, pero para poder empezar a comparar, pues tenemos que empezar con cosas facilitas, pues volvemos a ganar, ¿no? Se vuelve a ganar la velocidad de aproximación. Y es casi óptimo, o es óptimo, salvo este factor logarítmico. Eso también ya está demostrado por un tal Donoho. Y la complejidad pues no es demasiada, ¿no? Es la misma que Fourier en 2 dimensiones, ¿sí? Habíamos dicho que era n log n. Bueno, pues aquí como las imágenes son arreglos de n por n, pues es n cuadrado. Entonces tenemos la misma complejidad en la programación. ¿Qué más? Bueno, entonces eso fue, a lo mejor me estoy yendo muy rápido. Uy, rapidísimo. Más o menos se entiende lo que son las shearlets o las wavelets. Son sistemas de representación y con las shearlets voy a tener un poco de direccionalidad, ¿no? Entonces, a esto viene, estos tres, a ver, lo puedo definir para una variable. Estos tres, vistos en dimensión 2, son estos tres, ¿sí? Cuando hago la dilatación, pues entonces puedo agarrar 5 de ellas y como está dilatado, pues el 1 se me va a mover aquí, ¿sí? Porque estoy dilatando. Entonces esa es la función de esta función chipote, ¿sí? Abarcar, primero expando en 4 y después abarco con la función chipote, pues todo lo que resta de ese cono. A estas cosas les llamo los conos horizontales y los conos verticales. Y también se puede demostrar que entonces puedes coger una función aquí adentro para que todo eso tenga la condición de Calderón. No solamente para las horizontales, sino también para las verticales y las frecuencias bajas, para que todo sume 1, ¿sí? Que eso era lo que teníamos en las wavelets, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, por otra parte, la transformada de radón. Bueno, eso viene porque, bueno, con las shearlets no solamente tengo un marco de Parseval en el espacio L2,
sino que varios hemos intentado describir otros espacios con esos sistemas direccionales. Y bueno, ¿para qué quieres los sistemas si después no los puedes usar, ¿no? ¿Para qué quieres inventarte espacios si después quién sabe qué puedes usar? Entonces, ese comentario es porque yo intenté hacerlo de una forma muy tradicional, con teoría Littlewood-Paley, y pues estoy tratando o estoy teniendo resultados como acotación de operadores pseudodiferenciales en esos espacios. Y bueno, quiero trabajar en eso, ¿no? Cosas un poquito más teóricas. O sea, seguir el mismo plan que las wavelets, ¿sí? Básicamente. Bueno, pues la transformada de radón. Pues otra vez hace casi 100 años, pues Radón dijo, vamos a definir una transformada en el espacio, no es el espacio euclidio, se le llama el cilindro, donde θ son los ángulos de 0 a 2pi, S toma valores en los reales, y dice, bueno, si tenemos un cuerpo así, pues me interesa proyectar obtener las integrales de esta forma. Las integrales de línea, ¿cómo defino la línea? Pues con el producto interno entre x, un punto en el espacio R2 tal que el producto interno con este me dé S. Entonces, cuando S es 0, pues tengo por perpendicularidad pues esta línea, ¿no? ¿Sí? Cuando S es positivo voy a tener esta línea. Y cuando S es negativo, pues voy a tener esta línea, que ese es el producto interno, ¿no? Entre los dos vectores. ¿Sí? Todo el conjunto de X, tal es que el producto interno con este vector, que es el vector unitario en el plano, pues me produzca S, ¿sí? Entonces me lo llevo a más infinito y menos infinito, ¿sí? Y así en cada ángulo. Dadas estas proyecciones, y voy a dibujar una aquí, pues va a ser más o menos así, ¿no? Porque es delgadita. Si yo lo proyecto por acá, pues las integrales me van a producir algo más ancho, pero menos alto, ¿sí? Esa es la transformación de Radón. Y Radón dijo, soy capaz de reproducir la función original densidad, entonces es una función integrable y con valores positivos. Soy capaz de reconstruir esta función original a través del conjunto de proyecciones. Pues dijo sí, y esa es su inversa, que es más o menos, ¿está fácil o no? ¿Se ve o no? ¿Sí se ve? Si alguien la ve, por favor, que me la explique. Yo no la veo. Ahora, por ahí lo tengo guardado el articulito ese, y creo que no es demasiado difícil, pero así de primera vista, la verdad es que no sé cómo la hizo. Ahora, esta inversa, pues es muy difícil de programar, o se puede programar, pero va a tener muchos problemas porque tiene que derivar. Y esto, pues es una integral pues singular, ¿no? Entonces ahí puede explotar bien gacho el problema. Porque nunca vas a tener los datos fidedignos, vas a tener ruido. Si tú le metes ruido y derivas cosas, si esto era continuo ya con ruido, ya no va a ser tan continuo. Entonces ahí puede explotar, puede haber problemas. Y si después tienes que integrar cerca de esta X, pues más, ¿no? Y ahí puede haber problemas. Entonces, esto no es fácilmente programable. O puede ser programable, pero no va a ser un problema inverso muy mal propuesto. Entonces, alrededor, no sé, en los 50, 60 se empezaron a investigar esto con vistas a aplicarlo a la tomografía computarizada. Y, bueno, yo creo que ya voy a borrar.
varias cosas. Y se preguntaron, ¿existiría otro método para invertir estas cosas? Y defino la convolución entre dos funciones que están en el dominio de radón. Agarro la segunda, ¿sí es la segunda? La segunda variable y me quedo con la convolución, ¿qué le puse? G teta de S menos T, H de T, a esto, ¿no? Bueno, y a lo mejor le pongo aquí porque es fija, ¿sí? En todo R. Entonces, la convolución la voy a tomar en estas S, ¿sí? ¿Sí? Para cada teta. Ahí la dejo. La transformada de Fourier también en la segunda integral, pues se define, en la segunda variable, dejo fija teta y aplico pues la definición, ¿no? Sigma S, ¿sí? Creo que es esa, ¿no? ¿Sí la tiene? Vale. Un teorema muy bonito es el que relaciona la transformada de radón con la transformada de Fourier. Y esto me está diciendo que si obtengo la transformada de Fourier de la transformada de radón para cierto ángulo, voy a tener en la frecuencia, voy a tener la F en dos dimensiones, la transformada de F en dos dimensiones, pero restringida a esta dirección, ¿sí? O a la que corresponda, ¿no? ¿Sí? Y este es el vector teta, ¿sí? Entonces tenemos una relación, está muy bonita esa demostración, de la transformada de radón y la transformada de Fourier. Ese es el teorema de la rebanada central de Fourier, o no sé cómo se llama, otros nombres, ¿sí? Entonces esa también me la voy a quedar. Entonces la transformada de Fourier ¿sí? Entonces tengo F en dos dimensiones, pero restringida en este plano, ¿no? O en este, ¿sí? Eso es lo que significa. Bueno. Ese no lo voy a usar, creo. El operador de retroproyección. De una vez lo apunto. El operador de retroproyección, como dice ahí, formalmente es la adjunta. Entonces, si tengo una función en el dominio de radón, el operador de retroproyección es la suma en todos los planos, la suma de todos los planos. ¿Le puse pi o 2pi? Gracias. La suma de todos los planos en teta que pasan por X. ¿Sí? ¿Sí? Es la suma de todos los planos de la función que pasan por X. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta función, lo voy a discretizar el problema, Si yo hago la proyección hacia acá abajo y tengo, por ejemplo, mis receptores de rayos X, los divido más o menos así, ¿sí? Entonces voy a tener datos aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Tal vez, ¿sí? Pero no en todos los receptores. El operador de retroproyección, es decir, lo que tenías aquí para este ángulo, lo retroproyectas, haces la suma. Entonces, si te interesaba esta X,
pues todos los planos que pasaran por ahí. Entonces, en este plano, pues vas a tener esta retroproyección, ¿sí? Pero también un montón de las otras proyecciones. Entonces, vas a reconstruir la función, pero de forma muy blur. ¿Qué es blur? Difuminada, ¿no? Porque así vas a reconstruir esta X muy bien, pero también te vas a llevar estos datos en todo el plano, ¿sí? Entonces, eso es muy... si tú aplicas la adjunta al operador de Radon, pues vas a tener más o menos F, pero muy difuminada, muy difuminada. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, y la adjunta. Se puede probar que es la adjunta. El operador R estrellita es el adjunto del de Radon, en este sentido, ¿no? Formalmente. Esa también va a ser muy importante. G, ¿qué le pongo? G de F es igual, meto esto. Entonces la convolución aquí está en el espacio euclídeo y la convolución aquí está en el dominio de Radon. ¿Sí? Vale. Entonces me voy a quedar con esas porque ustedes me van a ayudar a demostrarlo. Bueno, ¿qué más? Sí tengo mucho tiempo, ¿no? Me estoy yendo súper rápido, sí. Bueno, ¿qué más? Pues hay una familia de inversas que tienen que ver con lo que se llama potenciales de Riesz, ¿sí? Hay una familia de inversas. A mí la que me va a interesar es cuando alfa es igual a 0 y d, que es la dimensión, es igual a 2. Entonces me vuelvo a quedar con esa, que es F. Cuando todas las funciones son suaves, pues no pasa nada, ¿no? Esto es formal, pero esto también sucede, por ejemplo, para funciones en L2, que son las que nos gustan a todos, ¿no? Entonces, un medio del operador de retroproyección de ese operador que se llama, ¿cómo dije? El potencial de Riesz aplicado a esto. ¿Sí? Entonces, tengo los datos en Radon, le aplico este operador que es simplemente multiplicarlo por la frecuencia, ¿sí? Y alfa va a ser 1, dije 0, ¿no? Alfa va a ser 1 y la dimensión va a ser 2. ¿Y si me da menos 1? Sí. No. Alfa sí es 0. Alfa sí es 0. Entonces alfa es 0, me quito este operador de aquí y esto sí va a ser menos 2 más 1, ¿no? Que es ese, el de ahí. Y este operador, desgraciadamente, pues es no acotado porque explota cuando sigma la frecuencia se hace muy grande, ¿no? En los positivos o en los negativos. Entonces es un operador no acotado, pero vamos a ver qué sucede. La discretización. Pues bueno, entonces tengo otra vez un objeto. De manera general o sin perder generalidad, lo concentro en el cubo de menos 1 medio a 1 medio, ¿sí? Y suponiendo, y el sinograma es cómo tomo las muestras, de qué manera puedo discretizar esta teoría. Pues una forma muy fácil es decir, bueno, tienes tu conjunto de emisores y tu conjunto de receptores, y cada emisor tiene su receptor. Entonces van así alineados, ¿sí? Van así alineados. Cuando mueves el ángulo, y aquí el ángulo es lo que tenga que ser,
menos 90, no sé lo que sea. Cuando mueves el ángulo, pues haces una rotación rígida. Haces una rotación rígida y tienes las mismas líneas paralelas, ¿sí? Ese es el sinograma. Si uno pone un punto, se puede demostrar que si uno pone un punto aquí, lo que te va a salir en la transformada de radón va a ser, esto va a ser teta, esto va a ser S. Entonces, si estás fuera del origen, pues te va a quedar algo así como, ¿sí? Más o menos, porque empiezas en una cantidad S, a lo mejor negativa, y no tiene por qué estar alineado, ¿no? Entonces, con el sinograma vas a tener las discretizaciones de este seno. Es una rotación rígida de los emisores y los receptores. Se puede demostrar, y por eso se llama así, sinograma, que vas a obtener la discretización de una función senoidal. Otra forma de tomar muestras es la siguiente. Muy rara, pero es la natural. Vamos a ver qué es la natural para las shearlets. Otra forma de tomar muestras es hacer un arreglo, otra vez paralelo de transmisores y receptores, pero ahora los transmisores y receptores no se van a mover. Lo que se va a mover va a ser, ahora va a ser como, ahora voy a tomar estas muestras, ¿sí? Y voy a hacer el conjunto de todas las líneas que me lleven de menos 45 a 45, ¿sí? Y si tomo más ángulo, pues a lo mejor una que está por aquí, pues a 45 grados se va a ir a esta, ¿sí? ¿Sí? Esa es otra forma de tomar muestras. En medicina, en los hospitales, ¿qué se usa? No se usa esto. La verdad, lo que se usa es lo que se llama el fan beam. Fan es como el ventilador, ¿no? Las aspas del ventilador. Conseguir que un aparato tenga tanta coherencia en sus rayos es muy difícil. Entonces lo que hacen en realidad es un arreglo en donde aquí están los rayos X y lo irradian, y aquí están los receptores, ¿sí? Y ya después este arreglo lo puedes, ¿cómo se llama? Rebinding o algo así, en un arreglo ya sea del sinograma o el linograma, ¿sí? Este arreglo, verlo en dos dimensiones, la verdad es que nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Pero esta es la forma, y después te van dando vueltas, ¿no? Y tú estás por aquí adentro, ¿sí? Ese es el cuerpo. Entonces, cuando haces una pequeña rotación, pues puedes conseguir los dos rayos paralelos. Y cuando das todas las vueltas, pues consigues todos los rayos paralelos en esa dirección, ¿sí? Entonces, esto sí es muy teórico. Pero existe una forma de llevar estos datos, que se llama fan beam, a parallel beam, ¿sí? Ya sea sinograma o linograma. Creo que nada más sinograma, pero ahorita vemos cómo arreglamos ese asunto. Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces, ese es el sinograma, ese es el linograma. Y ahora voy a presentar una imagen de la discretización de las dos cosas. Para un conjunto muy sencillo, un círculo, ¿no? Centrado en el origen, una función característica, ¿sí? El corazoncito nos dice, bueno, a mí me dice
que en el sinograma, esto tendría que verse, como es súper simétrico, esto tendría que verse, esta va a ser pues el centro, ¿no? Para todo, y va a tener mucha energía. Se va a ir disipando porque para otro ángulo, pues esto se va a ver pues más o menos así, ¿sí? Y va a ser simétrico para todos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? No se vale decir no. Porque es una circunferencia centrada en el centro, centrada en el origen. Cuando yo tomo las integrales de línea aquí, pues estoy abarcando todo esto, ¿no? De aquí hasta acá. La integral de esto, pues de hecho va a ser así, ¿no? La integral de esto, ¿sí? De una cajita. Esa cajita, cuando extiendo S, cuando a S lo llevo de manera más positiva, pues aquí la integral pues va a ser 0 o casi 0, ¿sí? ¿Ahora ya se ve? Bueno, pues esto va a ser la integral, va a tener más o menos esa forma y en el centro va a tener mucha energía y poca energía afuera, ¿no? Pero va a estar bien definido, ¿sí? Porque va a ser súper regular, ¿sí? Vale. Bueno. El linograma, pues es eso, ¿no? Ya programado, esa es la función de radón en MATLAB, tomando las muestras cuando nuestros emisores y receptores hacen rotaciones rígidas, ¿sí? Y es súper regular, todo. Esto se lo di a un estudiante, le dije más o menos qué es lo que tenía que hacer y de repente me vino con esto. Me dijo, es la programación del linograma. Y le dije, no, eso está muy feo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Y estuve unos cuantos días pensando, pero ¿por qué? Y revisando el código. Y dije, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Alguien tiene una explicación de por qué tiene que ser así? ¿Por qué se transforma, por qué se comba la transformada de radón? Bueno, primero es raro, ¿no? Que salga así, ¿no? Bueno, todo tiene que ver por la forma en que tomas las muestras. Dije que en el linograma tú tenías un arreglo de emisores y receptores, ¿sí? Y cuando estás a 0 grados, tienes una distancia entre las rectas. Cuando estás a 45 grados, pues la distancia entre las rectas se hace menor, ¿sí? 0 grados y aquí la distancia pi medios, ¿no? Se hace menor. Por lo tanto, vas a tener más rectas que crucen el objeto, ¿sí? A menos 45 grados y 45 grados. Y a 0 grados, pues vas a tener bien poquitas rectas o rayos que crucen por el objeto. Entonces, esto es menos 45, 0, 45... Otra vez. 0, menos 45, 0, 45, 90 y 135. ¿Sí? Entonces así, bueno, ya logré explicarme por qué sucedía ese fenómeno. Bueno, ¿qué más? Ya vamos con los métodos multiescala, es decir, ¿cómo vamos a aplicar? Bueno, hay teoría para reconstruir esos datos con Fourier, solo con Fourier. Hace como 20 y tantos años aplicaron las wavelets para la reconstrucción de este problemita de la transformada de radón. Y hace 16 años
Estos dos tipos pues sacaron un paper pues muy bueno. Si alguien busca cuántas citas tiene cada uno, pues este tiene como 100,000 y un poquito más, y este como 50,000 y un poquito más. O sea que son buenos, ¿no? Son muy buenos. Bueno, pues en eso tengo mis manos sucias. ¿Alguien me puede ayudar con la computadora? Abrir, no. Abrir, cerrar momentáneamente, salirte de esa, escape. Salirte de esa y abrir otra. A ver, otra... Otro, ¿cómo cierro esto? No sé usar estas cosas. No, pues es Mac, yo tampoco. ¿Alguien puede? Es que puse, ahí está, gracias. Entonces, primero voy a, gracias. Ahí está. Entonces, este es el preprint, ¿no? Del 2000. Y bueno, ellos dijeron, lo que queremos es precisamente recuperar los datos. Vamos a aplicar, eran muy nuevas las curvelets, y dicen, vamos a aplicar el sistema de las curvelets para reconstruir funciones funciones en las cuales fueron aplicadas operadores lineales, no necesariamente el de Radon. Y vamos a usar un nuevo sistema, el de las curvelets. Y te dice, bueno, mucho se ha hecho con Singular Value Decomposition, pero el problema de las limitaciones, ¿no? Las limitaciones del Singular Value Decomposition es que se preocupa demasiado en el operador y no en el objeto a ser reconstruido. Es decir, dos fenómenos pueden tener el mismo operador, pero objetos muy distintos, o pueden ser muy suaves o bien locos, ¿no? Entonces, ese es el problema de Singular Value Decomposition. Se ocupa demasiado del operador y no de las funciones. Aquí te dice, bueno, las edges, ¿cómo se llama esto? No. Estas cosas, ¿cómo se llama? Las orillas o las fronteras, las discontinuidades, pues están en todas partes. En problemas geofísicos, en problemas de imagenología biomédica, etc. Y decían hace 16 años, un buen modelo, un modelo de tal vez de un toy example, pero que sirve para comparar métodos, es el de funciones constantes a trozos, ¿sí? Entonces, bueno, hace 16 años era todavía sigue siendo. Entonces ahí está lo que decía del Singular Value Decomposition. Se ocupa demasiado en el operador y no del objeto a ser recuperado. Dice, bueno, lo que vimos, esto ya lo expliqué, esto es la razón de aproximación con Fourier, con las wavelets y con los sistemas direccionales. Lo mejor que se puede obtener es esto, ¿no? Entonces, salvo ese término logarítmico, pues las curvelets y las shearlets, que son casi lo mismo, pues se aproximan así, ¿no? Entonces, en Radon, pues voy a tener pues también ganancia entre el método Singular Value Decomposition, wavelets o wavelet Bakelet, ¿sí? Y pues lo óptimo, pues es más o menos lo que viene acá abajo, ¿no? Es e a la 4/5, un exponente un poquito más grande que cuando lo haces a cero, pues una es así y la otra es así, ¿sí? Entonces, tiende más rápido a cero. Esta es la descomposición de las shearlets o curvelets. Entonces, me voy a ahorrar letritas y esa mu
va a significar 3 parámetros. El parámetro de escala, ¿qué tanto estoy viendo? El parámetro de lugar y la direccionalidad. Son 3 parámetros: escala, traslación y direccionalidad, ¿sí? Entonces, otra vez, ya lo borré, pues es mu de f contra los elementos del sistema, o le llama gamma, por los elementos del sistema. Otra vez un sistema de reproducción. Dice, lo que vamos a usar de radón es que hay una relación. ¿Qué hora tengo? Sí, todavía tengo mucho, ¿no? 44. Vamos a utilizar una relación que interconecta derivadas en el espacio euclidio y derivadas en el espacio de radón. Bueno, estaba acá entonces. Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar algo que ya se sabe desde hace mucho, que las derivadas o un operador de diferenciación fraccionaria bueno, ahí lo va a usar en el de radón. Usa este simbolito cuadradito como un operador diferencial en radón y lo puede relacionar a operadores diferenciales en el espacio euclidio. Bueno, de alguna forma, ¿no? Aquí está, aquí abajo. Entonces, construye unos sistemas no en el espacio euclidio, sino en el espacio de radón con el laplaciano fraccionario, y los relaciona con operadores diferenciales en la transformada en el dominio de radón. Y dice, puedo recuperar f, con esto puedo recuperar f de esta forma. Tengo los datos, ¿no se ve bien hasta allá, atrás, o sí? La transformada de radón, el sistema que era el mapeo de la transformada de radón de cada una de los elementos del sistema, y lo recupera de esta forma. Así podemos reconstruir. ¿Sí se ve allá atrás o no? ¿No? A ver, vamos a hacerlo más grande. ¿Cómo se hace más grande? Y después, ¿cómo me muevo? Ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces así lo puedo reconstruir. Este es un producto interno, pero en el espacio de radón. ¿Sí? Esta va a ser un pseudo valor singular o cuasi singular. Ellos tenían la idea de hacer las cosas como el singular value decomposition, entonces tenían unos valores singulares o cuasi singulares por los elementos del sistema. ¿Sí? Por inspección se ve que este corchete por este valor cuasi singular, pues es precisamente el coeficiente de la descomposición curvlet o shearlet. ¿Sí? Y dice aquí, válido para todas las f's con sumas finitas de los elementos del sistema. Y cuando uno llega ahí dice, ¿pero por qué? Pues es que esconden, son muy buenos pero esconden la verdad. Son muy buenos pero esconden la verdad, o te la muestran después. El problema es que esos valores cuasi singulares van a explotar con la escala. S va a ser la escala J. La escala J. Entonces, cuando haces un análisis muy detallado en el espacio, S va a ser muy grande, que es la escala la haces muy grande y esto va a explotar, este término. Por lo tanto, lo que iba a recuperar acá arriba, pues si tiene ruido, pues lo vas a hacer explotar. ¿Sí? Una vez más, los operadores diferenciales no son acotados. Y ese es un problema. ¿Sí?
Entonces dije, bueno, afortunadamente uno es ignorante e inocente y intenta cosas, ¿no? Uno es ignorante, inocente e intenta cosas. Y al final, o casi al final, bueno, ya no voy a hablar del ruido, o no demasiado, al final lanzan un reto. Al final lanzan un reto. Bueno, vean todo lo que se están aventando de teoría, ¿eh? O sea, es muy grande. Yo no me lo he leído todo, tampoco tengo la necesidad de leérmelo todo, pero dicen, bueno, retamos a la comunidad, ¿no? Retamos a la comunidad. Encuentren una forma de que sus resultados sean mejores que nosotros, ¿sí? Esto no lo vi, la verdad es que hace poco. Como dije, afortunadamente soy ignorante e inocente. ¿Cómo se cierra? El cuadrito de la X. Entonces me paso acá y después control L. No. Si no funciona, dale en ventana o en ver, en la parte de arriba. Ajá. Y ahí. Presentación, página. Modo pantalla completo. Modo pantalla, ¿en dónde está? Abajo, modo pantalla completa. Ahí está. Entonces, pues esto la verdad es que tiene varios años, lo que hice yo. En una tarde, la verdad es que fue una tarde de mucha ociosidad. Ya había terminado mis labores de docencia, ya habíamos hecho casi todos los cálculos del articulito. No tenía ni televisión, ni internet, ni coche, ni novia, estaba lloviendo increíblemente, pues uno se refugia. Y pues a uno les surgen las dudas. Bueno, si la transformada de radón está definida con direcciones y la shearlet o curvelet, yo hago shearlet, y la shearlet también está definida por direcciones, pues algo debe suceder, ¿no? Algo debe suceder. Entonces ya estaba más o menos empapado de este problema y pues digo, en una tarde salió. Bueno, ya tengo el... bueno, y otros. Él es mi colaborador, ellos lo hicieron 6 años después para las shearlets con los mismos resultados y la misma estimación del ruido. Y uno más reciente, pues es el de estos italianos, con una teoría muy sofisticada que se llama teoría de espacios coórbita, que no sé si a alguien le suena, espacios coórbita, y yo no entiendo, y tampoco me voy a pasar la vida tratando de entender esas cosas. Entonces, pues eso fue lo que encontré. Dije, bueno, si tengo esto, pues no voy a tratar de reconstruir la función desde aquí. A lo mejor esto tiene sentido, aplicarlo a cada elemento del sistema. Eso es lo que tengo. Como la reconstrucción son los productos internos y todo producto interno lo puedo escribir como una convolución en donde aquí la K está en esta P, que es la traslación, y de hecho XP es algo así como, no me acuerdo bien, BLAJ K más el cubo 1, 1, ¿no? Entonces todas las traslaciones y todos estos cuadritos que dije ya no van a ser cubos, van a ser
paralelogramos, ¿sí? Entonces esto, si este es mi origen, pues esta XP, pues a lo mejor está aquí, ¿no? Es la esquina izquierda de cada uno de esos paralelogramitos. Entonces ahí está la K, ¿sí? Ahí está la K. Y dije, bueno, pues ahora ¿qué uso? Hago esto, uso la inversa con el operador de retroproyección y el operador de los potenciales de Riesz y lo expreso así. De aquí a acá, pues es esta, ¿no? Pum. La siguiente línea, pues aplico, esta ya la apliqué, aplico esta. Ahora esa convolución en el espacio euclidio me la llevo a una convolución en el dominio de radón. ¿Sí? Y me detengo un momento y voy a hacer la parte derecha de la convolución. La parte derecha de la convolución, pues aplico la definición del potencial de Riesz, que es esto, por la transformada de Fourier de esto, que es esta, ¿sí? Uso ahora la rebanada de Fourier, y expreso esta transformada de Fourier de la transformada de radón como la transformada de Fourier del elemento original restringida en ese plano, ¿sí? Entonces ya usé esas y a ver cuáles me faltan. Esto dijimos que estaba escrito, phi, ya no le pongo el superíndice h, phi de xi1, xi2, como phi 1 de xi1, o psi de xi2 sobre xi1, ¿sí? Pues hago este producto de matrices por este producto de vector en la frecuencia. Para mí el vector es renglón, en el espacio es un vector columna. Entonces aquí estoy multiplicando por la izquierda, ¿sí? Hago este producto, me salen estos datos y pues aplico la definición de las Shirlets, ¿sí? Y me sale Xi1, el dato de Xi1, y Xi2, el dato de Xi2 sobre Xi1. Entonces me queda L, porque esto se va con esto, excepto la L, y esto es la tangente, ¿sí? Ahí voy. Y lo meto a lo que tenía antes. Y aplico el operador de retroproyección. El operador de retroproyección de todo el chorizote que tenía, pues es esto, ¿no? En este integral aplico Parseval o Plancherel, no me acuerdo de quién es. Lo que está en el espacio lo paso a frecuencias, arreglo las cosas, pido que Psi1 sea en el espacio, en las frecuencias sea par. Le cambio el signo a la sigma, y como aquí es valor absoluto se queda igual, como este es par se queda igual, y después creo que esto lo paso acá y digo, pues esto es el jacobiano de la transformación de coordenadas polares a cartesianas o cartesianas a polares. Entonces esto ya me da esta expresión. Había empezado con una expresión así, ¿sí? Aplicando todo lo que sé de radón, la de abajo es la transformada de Fourier. Esto es para que la Shirlet esté normalizada en L2. Entonces lo que está en la última línea es el producto interno entre la transformada de Fourier de F y la transformada de Fourier de la Shirlet. Entonces ya le di la vuelta, ¿no? Ya le di la vuelta, obtuve Plancherel o Parseval, quien sea. Ya se murieron, no se van a molestar si los confundimos. Entonces ya vi que si tengo los datos en la transformada de Fourier, lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de la rebanada central
Y después voy llenando el plano de frecuencias con lo que tenga, voy llenando todos los datos de F, pero en el espacio, en el espacio de las frecuencias. Si uno lo lleno con todas las rebanadas y después hago el producto interno con los elementos del sistema. Y ya tengo los coeficientes y después los sumo aquí y ya puedo reconstruir F. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la tomografía computarizada? Pues ya dije, ¿no? Las integrales modelan la atenuación que tienen los rayos y se pueden modelar como integrales de línea, ¿sí? Me enteré hace poco que este tipo trabajaba en una compañía que los más jóvenes no van a conocer, que trabajaba en una compañía que se llamaba, o se llama, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? De los discos. Entonces era compadre de los Beatles. Era compadre de los Beatles, el Hounsfield. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar los datos? Pues, como dice acá atrás, los datos los tengo en este dominio, aplico la rebanada de Fourier, lleno todo el plano de frecuencias y después hago este producto interno. Y ya tengo los coeficientes. Para reconstruir F, pues nada más lo multiplico por los elementos de la base. ¿Sí? Y bueno, ese es el plan, ¿no? Y si tiene ruido, pues una forma de deshacerte un poco del ruido es aplicar un umbral, ¿no? A los datos que no sean tan representativos, te los echas, los haces a cero y ya medio limpias la cuestión. Bueno, pues esto se lo di a un alumno de licenciatura que no sabía ni wavelets ni shearlets. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito lo que hizo. Y le dije, no, yo creo que sale como en 2 meses. Bueno, se tardó, o nos tardamos, unos 10 meses, ¿no? Es difícil entender los programas que hace otra gente. Muy difícil. Entonces, pues nosotros queremos hacer público nuestros programitas y además también enviarlo a una revista porque te creen más fácilmente, ¿no? Es más fácil que ellos tomen los códigos, los usan y dicen, ah, mira, sí es cierto. Sí está funcionando como ellos dicen. Bueno, esa es una simulación. Este es el dato original. Lo llevo a la transformada de Radon y después lo invierto y este es el error que obtengo. Cada es un pixelito y a lo mucho tengo 5 o 6 por 10 a la menos 3. Entonces no está tan mal, no está tan mal. Entonces si no le añado ruido, pues tengo una estimación, perdón, una razón de señal a ruido, signal to noise ratio, que es log 10 de la señal en L2 de la señal en L2 y la señal y la estimada, ¿no? O la recuperada. Y a lo mejor una constante por acá. Entonces, cuanto más grande es el signal to noise ratio, mejor te aproximas a la señal original. ¿Sí? Bueno, pues aquí hay más, ya le añadimos un poquito de ruido y fíjense, no sé si se ve hasta allá atrás para verlos de adelante. Aquí esta es la original y le voy añadiendo un poquito de filtro y esto es lo que recupero con este signal to noise ratio. Aquí le pongo un threshold a los coeficientes. Por lo tanto, se va a ver un poquito más difuminada la imagen. Aquí vuelvo a incrementar, aquí decremento el error en esta y tengo este signal to noise ratio, ¿sí? Entonces, es una forma de medio limpiar la señal. Otra cosa, lo del ruido. Si yo
si yo le meto ruido a la señal, aquí, si yo le meto ruido a la señal, RF más un vector de ruido, pues como esta transformada que es integral, pues es lineal, pues aquí voy a tener la transformada de ruido y además va a ser con las mismas estadísticas porque la transformada de Fourier es una transformada ortogonal. Entonces voy a tener las mismas estadísticas aquí, en este dominio de Radon y en el dominio de Fourier. Eso es una gran ventaja para hacer los calculitos. Entonces, si yo le añado ruido aquí, yo estoy diciendo que recupero mi señal, recupero exactamente el coeficiente en Fourier, pero pues, es lo mismo por Plancherel. Entonces, aquí va a haber ruido, ¿sí? Pero una vez que obtenga este ruido, aquí ya no lo voy a multiplicar por lo que tenía Candés y Donoghue, que son los valores cuasi singulares. Entonces ya no voy a hacer que explote el ruido se me va a mantener. Y esto es porque yo estoy usando puras transformaciones integrales. Las integrales suavizan. Sobre todo si haces convoluciones con funciones suaves, como las Shirlets, pues te va a suavizar un montón, ¿no? Entonces, estamos ganando un montón. Los que hayan visto un poco de Fourier y convolución, o convolución nada más, saben que si hacen la convolución de esta cajita con la misma cajita, pues les va a salir un triangulito así, ¿sí? Entonces, estas discontinuidades, pues ya no son tan discontinuas, ¿no? O sea, te llevas, lo que pierdes es localización, pero gana suavidad. Entonces, como nosotros estamos usando operadores integrales o transformaciones integrales con un núcleo muy suave, pues ganamos en no incrementar, no hacer explotar el ruido. Entonces, comparado con la programación de las Shirlets, de lo que tenía Donoghue y Candés, pues ganábamos un montón. Si yo le meto esta cantidad de ruido, que es un poquito más que esta, pues ellos lo recuperan. Esto es en el dominio de Radon, es decir, el sinograma o linograma, y esta es la función recuperada sin hacerle absolutamente nada. Pues vemos que si yo le añado un montón de ruido y ellos también, pues la verdad es que de aquí a acá, pues muy poco, ¿no? O sea, no explota el ruido como ellos. Ellos le van bajando o le van subiendo el ruido y pasan de 14 a 5. Nosotros nos vamos de 17 a 16. Y está muy bien, está súper bien. Entonces, bueno, pues ese es el problema académico. Y es académico porque tienes todos los datos. Tienes acceso a todas las direcciones, tienes acceso a todas las proyecciones en los emisores y receptores. Entonces hay problemas un poquito más difíciles, son problemas inversos, en donde no vas a tener todos los datos. Por ejemplo, no vas a tener todas las proyecciones, a lo mejor no vas a tener tanta... esto de las cámaras, ¿cómo se llama? La resolución, no vas a tener tan buena resolución, no vas a usar todos los receptores, no quieres inducirle cáncer al paciente, no lo puedes irradiar, no quieres llegar con, le tengo una buena y una mala, ¿no? Entonces no quieres irradiar todo, no quieres tomar todas las muestras, entonces en vez de tomarlas todas, tomas la mitad o menos, ¿sí? Ese es, ya no me da tiempo, pero busquen en internet Compressed Sensing, un tipo que empezó a hacer esas cosas fue Donoghue y otro que se llama un tal Terry Tao. Entonces, funcionan esas cosas. Entonces, reconstruir la función con pocas muestras. El otro es, una vez más, no quieres causarle cáncer al paciente. Una vez que haces esto con poca resolución, tal vez encuentras la región que te interesa estudiar
y ya no irradias con todos los transmisores o receptores, sino un poquito más grande, una región de interés en donde tomes las muestras aquí, ¿sí? Ese es otro. Ángulo limitado, bueno, pues no todos los escáneres son para la cabeza o el cuerpo. Hay escáneres o rayos X en las mamografías y rayos X también para placas dentales, en donde no tienes acceso a todos los ángulos, sino solamente a estos, ¿sí? Entonces es reconstruir otra vez la función de manera más fidedigna con un ángulo limitado. Lo que presenté fue 2D, pues la misma idea, llevarlo a 3D, ¿no? Yo creo que, no sé, un poquito más difícil. Ya me puse a pensar, pero no demasiado. Todavía no tengo nada. Y alguien dice, bueno, la industria, la verdad es que no se hace ni con el sinograma ni con el linograma, sino con las otras muestras. Pero lo puedes mapear al sinograma. Una vez que mapeas al sinograma, tienes lo discretizas el plano en el plano de frecuencias en coordenadas polares. De coordenadas polares te lo puedes llevar, bueno, ya no lo muestro, a una discretización un poco más amigable del plano de frecuencias que se llama el plano pseudopolar, que es más amigable a las operaciones de las Shirley. Ya dije que las operaciones de las Shirley son tipo afín, entonces respetan el mallado de los enteros. Y después pues obtienes los coeficientes Shirley y reconstruyes la señal. Otra, bueno, pues imagen y reconocimiento de patrones, ¿no? La invariancia con la escala te las dan las Shirlets porque estás en frecuencia y tú, si haces más grande o más pequeño un objeto, pues los datos que tengas en las distintas escalas, pues nada más se van a hacer un poquito más grandes y más pequeños. La invariancia con la rotación te lo da la transformada de Radon y la invariancia con la traslación te lo da Fourier. Es decir, si yo tengo un objeto, eso yo creo que sí lo han visto, si yo tengo un objeto F y tengo su transformada de Fourier, Fk, si yo traslado esta F a una I, pues voy a tener una Fk por una exponencial y, no sé, 2pi i xi i o algo así. Cuando tomas el valor absoluto de estas dos cosas, pues este se va y dos objetos trasladados, o un objeto, el mismo objeto pero trasladado, pues va a tener la misma magnitud, ¿sí? Entonces, para reconocimiento de patrones yo creo que también va a servir. ¿Y qué más? Bueno, sí, a lo mejor aquí puedo hacer algo, no sé, pero esto ya es más teórico, mucho más para el futuro. Y eso es todo. Eso es todo. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Cuando nos mostró las imágenes de los sinogramas y el círculo que se transformó, ¿esos siempre lo hacen en MATLAB? ¿Siempre se ha programado en MATLAB? Yo sí, no sé hacer otra cosa. Y a lo mucho. Para eso, pues uno también pasó por eso, pues ahora uno que ya tiene las ideas, pues se consigue un esclavo, digo, un tesista y lo pone a programar. Y bueno, precisamente yo creo que para mi siguiente pregunta, lo que se le puede dar al último que dio sobre lo que se puede trabajar a futuro, es que quieren meterle reconocimiento de patrones, ¿no? Pero bueno, aquí podrían utilizar mucho de lo que ahorita se hace, es con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Igual podría tomarse a bien.
Ah, por supuesto, sí, no, esto ya tiene que ser multidisciplinario, porque yo no puedo hacerlo todo, y sí, hay mucho que hacer, todo lo que dije en 2D, pues también para 3D, ¿no? Esto no solamente se aplica para tomografía computarizada, sino para resonancia magnética, ¿sí? Entonces son dos transformadas un poco distintas. La de radón en 2 dimensiones es igual a la de rayos X en 2 dimensiones. Pero la de radón en 3 dimensiones no es la misma que la de rayos X en 3 dimensiones. Entonces ahí varía un poco, pero es más o menos la misma técnica. Entonces todos estos problemas y más se pueden atacar en 3D. Si es que no me ganan cómo hacerlo en 3D. Y bueno, sí, muchas cosas. Y lo mismo acá, reconocimiento de patrones, pero no solamente 2D, también 3D. Entonces, hacer estas cosas, por ejemplo, yo quiero hacer esto, pero necesito a alguien que sepa programar y entienda un poco de optimización. Compressed Sensing es simplemente optimizar tu vector. Dices, como estas cosas, como las wavelets y las shearlets son representaciones dispersas, es decir, vas a tener desde un principio pocos coeficientes, pues a ti te interesa recuperar cosas con pocos coeficientes. Una forma, Compressed Sensing, entonces ya sí voy a hablar de Compressed Sensing. Una forma de hacer eso es proyectar un vector de muchos datos, un vector de un montón de datos en un espacio bien pequeñito, ¿sí? Tienes tu vector de muchos datos, haces una matriz incluso aleatoria y proyectas este espacio de muchas dimensiones en uno de pocas dimensiones. Pues Terry Tao dijo, pues, esto, bueno, ya se habían dado más o menos cuenta, pero él lo hizo y Candace hicieron estos papers. Dice, yo puedo recuperar este vector con este vector súper pequeñito. Siempre y cuando aquí el número de coeficientes distintos de 0 sea poco. Lo que sucede con estas representaciones dispersas, porque tienes un muchos datos en el espacio, cuando lo transformas, pues vas a tener pocos o despreciables. Entonces, esta teoría de Compressed Sensing dice eso. Tú incluso toda esta imagen la puedes aplicar previamente a tu matriz de transformación y te agarras a, bueno, una matriz más grande, ¿no? Cuadrada de esta dimensión. Y esta matriz de transformación la aplicas a una matriz aleatoria y puedes recuperar estos datos, incluso cuando aquí le añades ruido. ¿Y cómo lo hacen? Dicen, vamos a minimizar, quiero obtener la X, L1, la mínima con la mínima norma L1, que coincida tal que X coincida, ¿cómo es? Este es X, esta va a ser Y, tal que AX, la estimada, coincida con las observaciones, ¿sí? Entonces, como es un sistema indeterminado, tiene infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones las puedes ver como un plano, porque es una matriz, ¿sí? Dices, esta norma, la que te interesa es la que tenga menos coeficientes. Entonces tendrías que hacer entre todas las que tienen bien poquitos, las combinaciones lineales, tal que te recupere una de ellas, ¿no? Dice, pero eso es muy difícil, es un problema NP. Agarramos una norma convexa, ¿sí? La primera norma convexa que me permita recuperar los datos. Entonces estas son las bolas de L1. Va a haber una que le atine con gran probabilidad entre todas estas hay una y dos que son dispersas, es decir, en el plano R2 hay dos respuestas con un solo
componente no cero, ¿sí? Esta idea llevada a muchas dimensiones, pues es esto. Aquí están tus planos de agarras la L1 tal que coincida con las observaciones. Entonces este es tu espacio de soluciones, agarras la más dispersa, esta solamente tiene una componente, ¿sí? Esa teoría yo la quiero aplicar a todos esos problemas, porque es la misma cosa, te quitas de muestras, ¿no? Es tratar de recuperar la información, aplicando minimización L1. Y dices, bueno, no, a lo mejor no quiero, este resultado es muy difícil. Pues dices, bueno, en la norma L2, tal que el error en la norma L2 sea menor a una tolerancia. Pues esto es lo que se conoce como la restricción en el cono, ¿sí? Perdón, la restricción en el tubo, porque es L2 son esferas, y esta es la restricción del cono, porque es esta, ¿sí? Incluso si le añades ruido, puedes recuperar perfectamente la señal original. Es súper padre. Entonces, yo quiero hacer eso. Y pues sí, obviamente necesito a gente que sepa de estas cosas, que es optimización o... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, le agradecemos a Daniel por